Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. No saben lo contenta que estoy de tenerlos aquí conmigo, listos para sumergirnos en un tema que, como les adelanté, me ha tocado fibras muy sensibles. Hoy el foco de atención se centra en una mujer que, a mi parecer, personifica la elegancia, el talento y sobre todo, la autenticidad, la inigualable Ander Zell. Como ya habrán adivinado por el título, nos aventuraremos en una faceta más íntima de su vida, en esa batalla personal que, como todo ser humano, ella también libra. Un momento de sinceridad que ha conmovido profundamente a su legión de fans, y a todos aquellos que seguimos de cerca su trayectoria. Vamos a desmenuzar qué ha compartido Ande, cómo lo ha hecho y, crucialmente, qué valiosas lecciones podemos extraer de su experiencia. Así que, preparen su bebida favorita, acomódense bien y únanse en este viaje de introspección. Pero antes de que nos lancemos de lleno, les pido un pequeño gran favor. Si aún no forman parte de esta comunidad suscribiéndose al canal, ahora es el momento ideal para unirse. No se pierdan ni un solo vídeo, donde siempre encontrarán las últimas noticias, análisis a fondo y curiosidades jugosas sobre sus celebridades preferidas. Además, activen esa campanita mágica para que YouTube les notifique cada vez que subamos contenido fresco y emocionante. Su apoyo es la gasolina que impulsa este canal. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos directo al corazón del asunto. Ander Zell, esa actriz turca que ha conquistado nuestros corazones con su magnetismo en series como Sen Kalkapm y Güneşinkler, es mucho más que una cara bonita y un talento innegable. Es una mujer fuerte, independiente y sobre todo profundamente humana. A lo largo de su carrera, la hemos visto deslumbrar en la pantalla, adueñarse de las alfombras rojas con su estilo impecable y erigirse como un ícono de la moda. Pero detrás de esa imagen pública cuidadosamente construida, se esconde una persona que también enfrenta sus propios desafíos, sus propias inseguridades y sus propias batallas internas. Y es precisamente esa vulnerabilidad la que la hace aún más admirable, la que la eleva a un nivel de conexión genuina con su público. En diversas ocasiones, Ande ha hablado con franqueza sobre la presión asfixiante que siente al estar constantemente bajo el escrutinio público, sobre las críticas despiadadas que recibe con respecto a su apariencia física y sobre la dificultad inherente de mantener una vida privada cuando cada uno de sus pasos es meticulosamente analizado y juzgado. Pero recientemente Ande ha dado un paso aún más audaz, compartiendo un momento particularmente emotivo que ha resonado con fuerza en sus seguidores y en la sociedad en general. Me refiero, por supuesto, a su revelación impactante sobre la lucha que ha mantenido en secreto durante un periodo considerable, su batalla personal contra la ansiedad. Sí, lo escucharon bien. Una de las actrices más exitosas y bellas de Turquía, también sufre de ansiedad. Y el punto crucial aquí no radica simplemente en el hecho de que padezca esta condición, porque, siendo honestos, la ansiedad es un problema de salud mental que afecta a millones de personas en todo el mundo sin importar su edad, género, etnia o profesión. Lo verdaderamente significativo es que Ande haya tenido la valentía de hablar abiertamente sobre ello, de romper el silencio ensordecedor y de mostrarse vulnerable ante el mundo, derribando barreras y normalizando una conversación crucial. ¿Y cómo lo hizo? Pues bien, Ande eligió una entrevista íntima y sincera para compartir su experiencia con el mundo. No se escondió detrás de eufemismos ni de frases hechas cuidadosamente elaboradas para minimizar la situación. Habló con una honestidad y una transparencia conmovedora sobre cómo la ansiedad ha impactado su vida cotidiana, sobre los síntomas debilitantes que experimenta y sobre las estrategias que utiliza para afrontar los momentos más difíciles. Compartió detalles muy personales, como la dificultad abrumadora que a veces siente para respirar, la sensación opresiva de un peso invisible en el pecho y el miedo irracional que la invade en determinadas situaciones, paralizándola y dificultando su capacidad para funcionar. Pero lo más importante de todo es que Ande no se victimizó en ningún momento. No se presentó como una víctima indefensa de la ansiedad, sino como una guerrera decidida a luchar contra ella, a recuperar el control de su vida y a vivir plenamente a pesar de los desafíos. Habló sobre la importancia vital de buscar ayuda profesional, sobre los beneficios transformadores de la terapia y sobre la necesidad imperiosa de rodearse de personas que te apoyen incondicionalmente y te comprendan sin juzgarte. También hizo hincapié en la importancia crucial de cuidarse a uno mismo, de dedicar tiempo a actividades que te relajen y te hagan sentir bien contigo mismo, y de aprender a decir no cuando es necesario para proteger tu bienestar mental y emocional. Esta revelación valiente y sincera de Ander Zell ha tenido un impacto inmenso en sus fans y en el público en general.
Muchos se han sentido profundamente identificados con su experiencia y han agradecido su valentía al hablar abiertamente sobre un tema tan delicado y a menudo estigmatizado. Y es que en un mundo donde las redes sociales nos bombardean constantemente con imágenes aparentemente perfectas de vidas perfectas, es fácil sentirse solo e incomprendido cuando uno está luchando contra la ansiedad o cualquier otro problema de salud mental. La presión por proyectar una imagen de felicidad y éxito constante puede ser abrumadora, llevando a muchos a sufrir en silencio por temor al juicio y la discriminación. Por eso el gesto de Ande es tan significativo y poderoso. Al mostrar su vulnerabilidad nos recuerda que todos somos humanos, que todos tenemos nuestros propios desafíos y que no estamos solos en esta batalla. Nos anima a hablar sobre nuestros problemas, a buscar ayuda cuando la necesitamos y a no avergonzarnos de nuestras emociones. Su testimonio es un mensaje de esperanza y de aliento para todos aquellos que están pasando por momentos difíciles, una luz en la oscuridad que les dice que no están solos y que la recuperación es posible. Pero, ¿qué podemos aprender de todo esto? En primer lugar, que la salud mental es tan importante como la salud física. No podemos descuidar nuestras emociones ni ignorar los síntomas de la ansiedad, la depresión o cualquier otro trastorno mental. Es fundamental buscar ayuda profesional si sentimos que no podemos manejar la situación por nosotros mismos. Ignorar los problemas de salud mental puede tener consecuencias devastadoras, tanto a nivel personal como profesional. En segundo lugar, que no debemos avergonzarnos de nuestros problemas. Hablar sobre lo que nos pasa es el primer paso para superar cualquier dificultad. No tenemos que sufrir en silencio. Hay personas que nos quieren y que están dispuestas a escucharnos y a apoyarnos. El silencio alimenta el estigma y perpetúa el sufrimiento. Romper el silencio es un acto de valentía que puede inspirar a otros a hacer lo mismo. En tercer lugar, que todos somos vulnerables independientemente de nuestra apariencia o de nuestro éxito profesional. Ande Ercel es una prueba viviente de ello. Una mujer hermosa, talentosa y famosa que también lucha contra la ansiedad. Esto nos demuestra que la ansiedad no discrimina y que puede afectar a cualquiera, sin importar su estatus social, económico o profesional. Y por último, que la empatía y la compasión son fundamentales. Debemos ser más comprensivos con los demás y ofrecer nuestro apoyo a aquellos que están pasando por momentos difíciles. Un simple gesto de amabilidad, una palabra de aliento o una escucha activa pueden marcar la diferencia en la vida de alguien. La empatía nos permite conectar con los demás a un nivel más profundo y crear un mundo más compasivo y solidario. La historia de Ande Ercel es una inspiración para todos nosotros. Nos enseña que la valentía no está en ocultar nuestras debilidades, sino en mostrarlas al mundo y en luchar por superarlas. Nos recuerda que no estamos solos y que siempre hay esperanza. Y nos anima a ser más auténticos, más compasivos y más humanos. Gracias, Ande, por tu honestidad y por tu valentía. Tu testimonio ha impactado a muchas personas y ha contribuido a romper el estigma que rodea a la salud mental. Al compartir tu experiencia, has dado voz a aquellos que sufren en silencio y has demostrado que la vulnerabilidad es una fortaleza. Y ahora, para recapitular un poco lo que hemos hablado hoy, hemos visto cómo Ande Ercel ha revelado su lucha contra la ansiedad, un momento emotivo que ha impactado a todos. Hemos analizado la importancia de su testimonio, el impacto que ha tenido en sus fans y en el público en general, y las lecciones que podemos aprender de su experiencia. En resumen, la historia de Ande es un mensaje de esperanza, de valentía y de autenticidad. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado, y que les haya resultado interesante y útil. Me encantaría saber qué opinan sobre todo esto. ¿Les ha sorprendido la revelación de Ande? ¿Se han sentido identificados con su experiencia? ¿Qué creen que podemos hacer para ayudar a romper el estigma que rodea a la salud mental? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y responderles. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y podamos seguir trayéndoles contenido interesante y entretenido. Muchísimas gracias por todo su cariño y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.